Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a un ejemplo sobre cómo encontrar la ecuación de una función de raíz cuadrada transformada. En esta pregunta, se pide que encontremos la ecuación de la función de raíz cuadrada azul basada en una transformación de la función de raíz cuadrada básica, graficado aquí en rojo. Así llamaremos la función transformada g de x, y la función raíz cuadrada básica f de x. Antes de encontrar la ecuación de la función transformada, queremos poder reconocer lo que ha ocurrido. La transformación resultando en g de x. Avisaremos que la función de raíz cuadrada comienza en el origen con un punto y se mueve hacia la derecha. Pero nuestra función transformada comienza con un punto y se mueve a la izquierda. Por lo tanto, que se mueve a la izquierda, debemos reconocer que f de x ha sido reflejado a través del eje y también se ha cambiado a izquierda 2 unidades y abajo 3 unidades. Vamos adelante y escriba esto abajo. Número 1, tenemos una reflexión a través del eje. Número 2, tenemos un cambio a la izquierda de 2 unidades. Y, número 3, tenemos un cambio hacia abajo 3 unidades. Así que escriba primero g de x en términos de f de x, utilizando la notación de función, y entonces realmente escribiremos la ecuación para g de x. Antes de hacer esto, revisemos cómo estas tres transformaciones afectan a g de x. Primero, y igual f of x refleja f of x a través del eje. Y mirando la función de la raíz cuadrada roja a continuación, tendríamos y igual la raíz cuadrada de x. Y debemos tener un poco cuidado aquí, porque tenemos otras transformaciones, por lo que este signo negativo aquí se aplicaría a toda la radicanda con la expresión bajo la raíz cuadrada o cambiando realmente el signo de la entrada entera en f. A continuación, desde que tenemos un cambio horizontal a la izquierda, y igual f de la cantidad x más c, de nuevo cuando c es positivo, cambiaremos la gráfica de f de x izquierda. Solo mirando esta función de raíz cuadrada verde, y igual la raíz cuadrada de la cantidad x más 2 que cambia el gráfico dejó 2 unidades. Aviso como firmar aquí es el opuesto de lo que puedes pensar. Si es más una constante, es izquierda. Si es una constante, es correcto para un cambio horizontal. Y luego finalmente para el cambio vertical. Desde que tenemos un cambio hacia abajo, y igual f de x, de otra vez donde es positivo, cambiaremos f de x abajo 2 unidades. Mirando la gráfica de la función root cuadrada roja, y igual la raíz cuadrada de x, 2. Donde el menos 2 no está debajo de la raíz cuadrada, cambiaremos la función 2 unidades. Volvamos a nuestro ejemplo. Primero escribamos g de x en términos de f de x, y luego escribiremos la ecuación para g de x. Primero, tenemos una reflexión a través del eje y tenemos g of x igual f of, y luego tenemos a x como nuestra entrada. Y entonces para el número 2, nos dicen que tenemos un turno dejado 2 unidades. Así que ¿por qué quedan 2 unidades? Sabemos que tenemos que tener a más 2 aquí. Debemos tener cuidado aquí, porque realmente queremos el x más 2 hexaneutones parentes. Así que tendremos el signo negativo allí y entonces en los padres x más 2. Así será una reflexión a través del eje y un cambio izquierdo 2 unidades. Si no tenemos estos padres, no sería realmente la transformación correcta. Y luego finalmente, tenemos un cambio hacia abajo 3 unidades, tenemos una menos 3 al final aquí, lo que significa que la ecuación para g de x sería g de x igual la raíz cuadrada de negativa la cantidad de x más 2 y luego, 3. Un error común en este problema es dejar aquí a los padres aquí. Y miraremos el gráfico en un momento, y ver cómo no nos daría el gráfico transformado correcto. Así que terminemos graficando la función transformada, y la función raíz cuadrada básica en la calculadora gráfica para verificar nuestro trabajo. Así que presiona y igual guión, y escribiremos primero en la función de raíz cuadrada básica, secant x cuadrado x, enter. Luego tendremos la segunda x cuadrada para la raíz cuadrada, luego vamos a tener una señal negativa, o el opuesto de la cantidad de x más 2. Aviso como necesitamos dos padres cerradas aquí, una para la cantidad de x más 2 y una para la raíz cuadrada.
Y entonces menos 3. Para asegurarse de que tenemos la ventana estándar, vamos adelante y presione SOM6. Así está la función de raíz cuadrada básica y aquí está nuestra función transformada. Aviso cómo se ha reflejado a través del eje y, cambio a la izquierda 2 unidades y abajo 3 unidades. Acabemos mirando lo que pasa si dejamos a estos padres. 3. Iniciaremos la raíz cuadrada, x más 2 sin los padres, y luego menos 3. Y lo que veremos es esto realmente cambia el gráfico de 2 unidades a la derecha en lugar de 2 unidades a la izquierda. Cuando tenemos múltiples transformaciones, o específicamente cuando tenemos una reflexión a través del eje, y un cambio de izquierda a la derecha, necesitamos cuidadosa cómo configuramos la función. Espero que encontraron esta explicación útil.